Bienvenidos a este 35º capítulo de Espejo Constitucional. Ya son 35 capítulos en que los acompañamos hablando de la Constitución, de todo este proceso constitucional en que nos tiene metido nuestra clase política. También acá revisamos la actualidad de este proceso, que a veces no sale todo lo que es necesario saber en la prensa tradicional, así que acá le contamos todos los pormenores. Como siempre, recordarles dar me gusta a este programa, ¿cierto? A este vivo. También nos puedes apoyar a través de Patreon y Flow en nuestra página web y también durante la transmisión en vivo a través de Super Sticker y Super Chat. Por supuesto, recordarles nuestro concurso de los 10.000 suscriptores. Ahí está apareciendo, suscríbete y gana esos 6 títulos de una verdadera biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Cuando lleguemos entonces a los 10.000 suscriptores, se va a hacer este sorteo y tú podrás ser uno de los ganadores. Así que a suscribirse, a invitar a la familia a suscribirse a Piensa Liberal. Y bueno, siguiendo adelante, les recuerdo, por supuesto, firmar en conmivotono.cl, Conmivotono, una iniciativa de la sociedad civil, un grupo de comunicadores, de influencers, nos hemos unido para decirle a nuestra clase política que con nuestro voto no, el 62% fue absolutamente elocuente a este respecto. Así que firman www.conmivotono.cl. Y bueno, hoy día conmemoramos y recordamos un famoso acuerdo. ¿Se acuerda usted, señor? Hace 3 años ya, un 15 de noviembre del 2019, se firmaba este acuerdo por la nueva Constitución. Vamos entonces a mostrar unas imágenes para comenzar con la editorial del día de hoy. Hoy, 15 de noviembre, recordamos el famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución al que llegó nuestra clase política, con excepción del Partido Comunista. No olvidar eso. Tras la insurrección del 18 de octubre de 2019, y mientras Chile se quemaba literalmente por los 4 costados, el presidente Piñera entregó la Constitución que juró defender, a cambio de que su gobierno no sucumbiera. La paz nunca llegó. Por el contrario, cada viernes vimos a un grupo de antisociales y delincuentes en la Plaza Baquedano interfiriendo en la vida de miles de capitalinos. Los chilenos, especialmente los del quintil más bajo, vieron mermada sustancialmente su calidad de vida tras el cierre de supermercados, metros, quema de buses, etc. Si bien la pandemia del coronavirus logró apaciguar en cierta forma los ánimos, hoy en día la delincuencia asola nuestra patria y al parecer este flagelo sí se hizo costumbre, muy lejos de la dignidad que vociferaba el octubrismo. Por otra parte, el acuerdo tampoco nos trajo una nueva constitución, proceso que legítimamente se cerró el 4 de septiembre pasado con el triunfo abismante del rechazo. Yo me pregunto, ¿es necesaria una nueva constitución? ¿Qué piensa usted, señor, en su casa? La encuesta del domingo pasado indica que el 64% de los chilenos estaríamos de acuerdo con la necesidad de una nueva constitución. Ahora bien, el camino para obtenerla no debe ser necesariamente una nueva convención, o la idea es volver a repetir el mismo proceso costoso y fracasado. Bueno, para intentar cerrar este proceso y cumplir con la promesa de Chile Vamos, de una buena y nueva constitución, se han formado 2 mesas de diálogo, déjeme contarle. Una mesa oficial que acapara toda la prensa, sí, toda la prensa la acapara esta mesa oficial, y también una mesa ciudadana que ha hecho un gran trabajo con las diversas organizaciones de la sociedad civil y que con la sociedad civil, pero que está silenciada en los medios de prensa tradicionales y que acá, por supuesto, queremos visibilizar. Bueno, esa es la editorial del día de hoy, con la conmemoración de los 3 años del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que, como decía recién, no llegó ni la paz ni la nueva Constitución. Así que seguimos 3 años después, yo creo que mucho peor,
¿cierto?, que el 2019. Bueno, dicho eso, entonces le quiero contar que nuestro senador está en una comisión en este momento, está a punto de salir y se va a incorporar a la brevedad posible, así que mientras tanto le quiero contar un poco lo que aparece en la prensa respecto de estos diálogos constitucionales, donde por supuesto no aparece la mesa ciudadana, sino que aparece esta mesa oficial o mesa de los 8 que probablemente usted ha escuchado, señora y señor, en la prensa tradicional. Entonces vamos a revisar la siguiente nota. Déjeme decirle quién la hace. Dice, es una breve nota del canal 24 Horas con lo ocurrido la semana pasada respecto de estos diálogos constitucionales. Atención entonces con ese video. Buenos días, ¿cómo están? Debut del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien por sus nuevas funciones debe liderar y continuar con la coordinación de los diálogos constituyentes. Conversaciones que buscan el esperado consenso entre los partidos y que desde ahora suma en un rol protagónico a uno de los principales líderes de la campaña del apruebo. Estoy recién participando en esta primera reunión y por lo tanto me parece que lo primero es escuchar cuál es el estado de las conversaciones, tengo que actualizarme respecto de eso. Aterrizaje forzoso a 65 días de iniciadas las conversaciones, un acuerdo que aún se ve lejano, señalan desde la interna, lo que preocupa porque los plazos se han extendido más de la cuenta para algunos y el reloj corre en contra para los que insisten que el acuerdo debe estar cerrado este mes. Este acuerdo sí o sí tiene que salir dentro del mes de noviembre. Si no hay acuerdo en el mes de noviembre, es muy probable que no haya acuerdo. Sentencia que no todos comparten. ¿El porqué de la premura? El CERVEL informó que necesita 140 días para organizar una elección y desde el oficialismo se resisten a que el proceso constituyente se extienda más allá de 2023. Hoy le ponemos el acelerador a estas conversaciones y si es que no cerramos durante las próximas 2 semanas, lamentablemente no va a haber tiempo de tramitar esto. Nosotros no estamos apurados en resignificar fechas, sino que más bien estamos empeñados en sacar un buen procedimiento. Procedimiento que requiere de 3 pilares, las bases, el árbitro y el mecanismo. En la cita de este viernes, el debate se centró en cerrar los flancos aún abiertos del Comité Técnico de Admisibilidad, el llamado árbitro, integrado por 14 juristas paritarios nombrados por la Cámara de Diputados en una lista cerrada y ratificada por 4/7 del Senado. El procedimiento se activará con el 20% de las firmas de los miembros del órgano. ¿Cuándo van a poder recurrir una vez que la propuesta de norma haya sido aprobada por la comisión respectiva y hasta 3 días después de la aprobación de una norma en la plenaria? Durante la próxima semana, los negociadores se comprometieron a avanzar en el nudo más complejo de la discusión, el mecanismo, cómo se elegirán y quiénes redactarán la nueva Constitución. Desde el oficialismo apuestan por 100 miembros más escaños reservados. En Chile Vamos impulsan un órgano de menor tamaño y cuya composición tenga un carácter mixto. Si va a ser 100% electo, como hemos planteado nosotros, o si va a introducírsele expertos, como plantea Chile Vamos, ese es el punto más difícil de zanjar porque revela 2 visiones. Hay que buscar una fórmula que logre un equilibrio entre experiencia y validación democrática. Es poder tener una convención acotada, elegida por la ciudadanía, pero que no tenga más de 60 integrantes. Partido Demócrata hoy en formación, que se incorporó a las conversaciones y que propuso que sea el Congreso quien quede habilitado para crear una tercera propuesta en caso de ganar nuevamente el rechazo. La próxima semana continuarán las conversaciones con mayor celeridad para intentar alcanzar el anhelado acuerdo constitucional antes del mes de diciembre. Bueno, ahí veíamos entonces un pequeño resumen de lo que ocurrió la semana pasada en estos diálogos constitucionales y como les decía, por supuesto, no aparece nada de la mesa paralela, mal llamada paralela, que nosotros preferimos llamar mesa ciudadana, porque la verdad que nos está escuchando a todos y eso es lo importante. Me dicen que en un minuto se va a conectar el senador. Bueno, vamos a ver entonces algunas consultas de nuestros telepensantes. Dice, ¿por qué la UTI? ¿Qué pasó? Bueno, hay varias voces que dicen que esta cuestión ya, este proceso constitucional ya se desinfló. ¿Ya? Básicamente por eso, Max, por eso titulamos de esa forma, ¿no? Porque la verdad es que a medida que más va pasando el tiempo, al parecer que esto se va cada vez desinflando más.
A ver, sigue hablando Max Montana. Dice, yo por mí ya estuviera muerto el proceso constituyente. Dice, el único diálogo que me interesa es que corten la impunidad a los delincuentes. Toda la razón. Exactamente. Escuché que habían dejado libre a uno de los que provocó el incendio en el Hotel Principado de Asturias. Y lo dejaron libre, pues tienes toda la razón, Max. Eso es lo importante, que no sea impune y mucho menos que le den además pensiones de gracia, ¿no? A todas estas personas que llevaron a cabo estos actos delictuales durante la insurrección. A ver, dice, no le den tribuna a zurdo, yo con los medios tradicionales sobra, sí, por supuesto, pero tenemos que hacer un resumen, ¿cierto? Mire, ya tengo acá conectado al senador Castro. Buenos días, senador, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Usted, senador por la circunscripción, por la 9ª circunscripción, ¿no es así? Así es, la región del Maule. Mira qué linda la región del Maule. Me parece que ha habido algunos actos terroristas también en esa zona, o estoy Sí, equivocada. pero muy poquitito en la región del Maule hubo un incendio en la zona de Empedrado un tiempo atrás y yo no sé si fue un acto eh, como los que están en la zona sur o fue algo más local. Ah, perfecto. Yo había escuchado a uno de los ex constituyentes, a Martina Raúl, me parece, Sí, pero Martínez está que en Ñuble. Ñuble, claro. Ah, tiene Martín toda la Ñuble. razón. Y ahí tuvieron, tengo entendido que la semana pasada, si no me equivoco, hubieron un atentado ahí en Ñuble. Exacto, a eso me refería, exactamente, sí. Hubo un par de atentados, creo que fueron 2. Sí, sí. Bueno, entrando entonces en nuestra materia, cuéntenos, senador, qué pasa con esta mesa mal llamada paralela, ¿cierto? Que nosotros preferimos decir mesa ciudadana. Cuéntenos en qué va, porque esto no sale en la prensa. ¿Hay un veto a la mesa ciudadana? Sí, mira, no sale en la prensa porque yo creo que la mesa que se dice ser oficial, obviamente que ellos tienen más llegada a los periodistas y nos han generado ahí algunas complicaciones, no nos han dejado a veces a los periodistas subir, hacer grabaciones a donde nosotros hemos estado trabajando. Pero independientemente de eso, nosotros seguimos trabajando. La semana pasada, el día jueves, estuvimos trabajando por Zoom. Esta semana vamos a seguir trabajando por Zoom, también con la gente del sector, llamemos del norte, Antofagasta, Copiapó, todas esas zonas, organizaciones que son de la sociedad civil, que quieren participar también. Tenemos un trabajo que estamos con los abogados que nos han ido también orientando en un informe que lo dimos a conocer la semana pasada. Entonces yo espero que ya con la escucha que vamos a tener este jueves, deberíamos ya ir cerrando nosotros un informe para entregárselo a las diferentes comisiones de Constitución, de la Cámara y del Senado, y seguramente le vamos a hacer también llegar ese informe a los demás senadores que hoy día forman parte de esta mesa que se dice ser oficial, de tal manera que sepan todos los senadores y diputados la conclusión que hemos llegado como una mesa que ha escuchado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tienen algún anticipo de las conclusiones que nos pueda contar hoy día? Sí, mira, sin duda que gran parte de las llamemos instituciones, o sea, todas en el fondo dan por cerrado el proceso anterior con el artículo 142, que ahí queda totalmente cerrado. Esa es una conclusión definitiva. Hay algunas instituciones que no les gustaría seguir con ningún proceso más, pero también es cierto que hay otras que dicen que cualquier reforma o cualquier modificación a la Constitución actual se debe hacer en el Congreso. Ahí puede ser con ayuda de expertos, pero que se haga en el Congreso. Y creo que como conclusión estamos llegando a esa fórmula, de tal manera que si se hace una nueva constitución con expertos, pero en el Congreso, y no proceso eleccionario
como abierto como ocurrió con el proceso anterior. La gente no quiere más incertidumbre, el país no necesita estar sometido a un estrés tan fuerte como el que vivimos y terminamos el 4 de septiembre. Es decir, que se cerraría el proceso y cualquier reforma se haría en el Congreso. ¿Le entiendo bien? Así es, así es. Y también, mira, también uno podría no cerrarse a que con expertos eh, ya elegidos por los propios parlamentarios, con una representación que se tiene hoy día en el Congreso, elegir expertos que puedan trabajar en una o en una reforma grande o en una nueva constitución, también tomando la base de la constitución que tenemos hoy día, porque la constitución que tenemos hoy día es una buena constitución. Todos coincidimos que es una buena constitución. Y a veces cuando uno pregunta, dígame lo malo de la actual constitución para hacer un cambio, tú te encuentras que no es fácil que le encuentres algo malo. Y ese es un tema que lo hemos planteado también y lo hemos escuchado de varias organizaciones. De varias organizaciones civiles que estamos participando. Yo soy miembro de Con mi voto no. Ah, ya. Como Piensa Sí, Liberal, en realidad, sí, somos sí. todos, sí. Y en caso de hacer esta gran reforma o hacer una nueva constitución con la base de la constitución actual, ¿no? De la constitución vigente, ¿eso implicaría un plebiscito de entrada? ¿Qué piensa esta mesa No, ciudadana? no, nosotros no queremos plebiscito de entrada, o sí queremos un plebiscito de entrada si se va a generar un proceso constituyente eleccionario. Pero si no es un proceso eleccionario y es un tema que lo vamos a ver en el Congreso, yo creo que ahí lo que sí se necesita para validar todo lo que el trabajo que se pueda realizar es un plebiscito de salida. Y eso yo Claro. creo que nadie va a estar en desacuerdo con eso, porque creo que es una forma también de validar un trabajo profesional con expertos que sin duda, para mí, en lo personal, me dan la mayor confianza de que las cosas se van a hacer bien. Porque aquí lo que no podemos hacer es improvisar. No podemos hacer nosotros lo que pasó con la convención anterior, que se eligieron personas que no tenían ninguna capacidad o competencia para poder escribir una constitución. Lo que necesitamos nosotros son especialistas que tengan el conocimiento y que tengan la mirada de que una constitución no es una ideología y no es un programa de gobierno, es un marco que nos debe permitir a todos vivir en convivencia, con responsabilidades, con derechos y también con obligaciones. Exacto. Y hablando un poco de la constitución vigente, ¿no? Dentro de estas fortalezas que usted le ve, ¿cuál podría mencionar de la constitución vigente? Como para respaldar en el fondo la idea de solo hacer reformas. Mira, si nosotros, a ver, la constitución actual, nosotros tenemos ahí, tenemos ciertos valores y principios que son muy valiosos. El Estado, o sea, el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un tema, es un valor que sin duda que nos obliga a todos a respetar y no podemos dejar, no podemos perder ese derecho a ser dueño de lo que uno tiene, del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo de cada uno de los chilenos. Ese es un tema que para mí es muy valioso. A ver, cuando se habla de un Estado subsidiario, bueno, si, el Estado también tiene que tener una mirada de decir, a ver, ¿cómo somos capaces de salir adelante en ciertas materias o ciertos sectores de la economía que estén deficientes en cuanto a desarrollo? Tienen que necesitar el apoyo del Estado y uno puede ver hoy día lo que pasó con el tema forestal en un momento determinado. El desarrollo forestal se desarrolló en base a que el Estado generó subsidios para poder incentivar lo que es plantaciones. Que se generaron abusos, pero por eso también eso se eliminó. Pero podemos entender lo siguiente, mira lo que pasa con el tema de la agricultura tradicional. Hoy día la agricultura tradicional no permite hoy día abastecerse, que el país se abastezca con la propia producción local. A lo mejor necesitamos también decir, oye,
este es un pilar importante y necesario para el país y necesitamos que el Estado o el presidente de turno genere algún subsidio para poder recuperar lo que significan las plantaciones o las siembras que son tan necesarias para alimentar a la población. Para eso se requiere tener también la posibilidad de subsidiar. Eh, y cuando uno habla también de, bueno, en los nuevos derechos que serían tan importantes, cuando se habla del derecho también social, sí, es importante que el Estado también nivele la cancha y diga, mira, el desarrollo de una persona no tiene que estar sometido al poder económico de la familia. Hay que evaluar las capacidades que se tengan de cada uno llamemos, de los jóvenes o de los futuros estudiantes, de tal manera que poderle generar ahí una igualdad en la partida, de tal manera que cualquier chileno pueda estudiar cualquier profesión independiente de la condición económica que tenga. Esos son temas que son importantes de evaluar, pero yo creo que con expertos, nuestra actual constitución va a ser, llamemos, recogida en su mayoría de su articulado. Exacto. Y dentro de estas fortalezas de nuestra Constitución, usted, bueno, mencionaba el derecho a la propiedad y todas sus salvaguardas, ¿no? La forma en que se establece este derecho es la diferencia con el mamarracho que nos presentó la Convención, ¿cierto? Porque no nos daba garantías, ¿no? La palabra correcta es garantía. Y bueno, pasando a otro tema, quería consultarles si ustedes como mesa proponen algún tipo de reformas a la Constitución actual. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que respetar lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una constitución, como digo, que es valiosa, que nos ha permitido que el país baje la pobreza de un 50 a un 6%. Eso lo hizo con la actual constitución. Pero también es cierto que habemos muchos que opinamos que los aprovechamientos no nos gustan. Entonces, en una nueva constitución, si bien es cierto, el libre mercado, a mí me encanta el libre mercado y creo que te da la libertad como país, como persona, a poder buscar el desarrollo de un sector de la economía, un desarrollo familiar, económico de las empresas. Eso debe ser así porque la libertad te genera a ti competencias en cierta medida también que son muy positivas, pero tienen que haber regulaciones. Nosotros necesitamos un Estado que tenga libertad y también regulaciones. Y ese es un tema que con expertos, especialistas en derecho constitucional, en derecho civil, derecho administrativo, van a ser capaces de poder colocar estas regulaciones que son tan necesarias y sanciones a quienes vulneren muchas veces esta constitución que nos gustaría que quedara plasmada como para los próximos 40, 50 años. Dentro de esas reformas, está la idea de cambiar este sistema proporcional que ha traído tanta división, ¿cierto?, en la política chilena, haciendo cerca de 20 partidos políticos. En el fondo, no sé si volver al binominal, pero a lo mejor quizás un binominal 2.0. ¿Qué le parece esa posición? Sí, mira, ese es un tema que no lo hemos tocado dentro de la mesa, pero también cuando uno conversa con diferentes colegas senadores o diputados que hay acá en el Congreso, hay un sector que básicamente es el sector de centro derecha que dice no se necesitan 155 diputados y tampoco se necesitan 50 senadores. Han habido varias iniciativas de proyectos presentando en bajar la cantidad de parlamentarios y eso no ha tenido mucha suerte dentro de las salas. Pero seguramente ese tema va a ser discutido por especialistas, porque yo espero que si vamos a hacer una gran reforma o vamos a escribir una nueva constitución basada en la actual, seguramente esos especialistas van a tener que pedirle, mira, y ahí es un tema de consultas, porque cuando tú le consultas a la ciudadanía vía hoy día las redes sociales y vas a juntar, no sé, 15.000, 20.000 firmas, es para escuchar. Si tú vas a hacer esa consulta es porque tienes que escuchar, a diferencia de la convención anterior que ellos no escucharon
después de abrir una ronda de consulta, ellos no tomaron en cuenta ese resultado. Y ese es un tema que yo lo siento que fue muy grave, pero en un nuevo proceso trabajado con especialistas, ellos deberían escuchar qué es lo que está pensando la gente. Y yo creo, y de acuerdo a lo que yo he conversado, a las personas les encantaría bajar la cantidad de parlamentarios, no se justifican. Perfectamente claro, senador. Lo invito entonces a revisar las opiniones de Pepe Out, Gonzalo Ramírez, en el programa Conectados de Checho Irán en Radio Agricultura en relación a este proceso constitucional. Esto pasó ayer en el programa Conectados. Atención con eso. Momento para llegar a un acuerdo, es un buen momento para cerrar algo moderado y razonable para Chile, y lo más importante que tú lo acabas de decir, es indispensable cerrar el capítulo constituyente, no va a quedar cerrado, aunque apliquemos el 142 y nos quedemos ahí, va a ser la típica receta de siempre a la derecha, de oponerse a los cambios y finalmente la ola te pasa por encima. Hay que conducir los cambios, hay que tener liderazgo, y déjame decirte que en esta mesa de negociación en la que yo participo, yo me he dado cuenta de algo pavoroso, que es la falta de liderazgo y de visión de los dirigentes de izquierda. Llevamos semanas discutiendo, ¿qué semanas? Ya 2 meses discutiendo acerca del nuevo proceso y no se atreven a cerrar un proceso que les implique a ellos pagar algún costo, ya sea porque el proceso es moderado, ya sea que es porque hay que dejar afuera a los más radicales, no se atreven a pagar ningún costo, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros, y eso entrampa un acuerdo que es bueno para Chile. Ahí hay falta de visión, lamentablemente, ahí hay un exceso de celo por lo que van a decir sus bases y no se dan cuenta del rol que ellos tienen como líderes. Hoy día a ellos no les conviene avanzar porque saben que si avanzan, la constitución que pueda ser aprobada va a ser una constitución mucho más moderada de lo que ellos quisieran como constitución. Entonces, esperemos que vuelva a haber una explosión y que vuelva a estar el ambiente para algo refundacional y ahí ponerle acelerador. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, pues yo me parece que ese es el juego político que se está fraguando hoy día. No, yo creo que más bien lo que ha retardado eso es un temor a la elección. Porque claro, hubo una derrota muy fuerte el 4 de septiembre y 2 derrotas sucesivas son difíciles de digerir para un gobierno y para una coalición. Y es evidente que el contexto no es el más favorable para una elección del Frente Amplio, el Partido Comunista y las fuerzas que respaldan al gobierno. Y eso, creo yo, ha limitado. Ahora, por otro lado, están comprometidos. Yo no sé cuán optimista eres tú, Guillermo, pero yo creo que al final esto va a salir solamente, esta es la condición, esto va a salir solamente si es que el presidente Boric interviene. Lamentablemente en las dirigencias de los partidos de izquierda no hay liderazgo. Yo pienso lo mismo, efectivamente. Oye, ahora yo creo que es tan importante para él cerrar el capítulo que tendrá que intervenir. Fuertes declaraciones. Sí, mira, Tarina, aquí lo que pasa es lo siguiente, y no nos perdamos en este comentario. Mira, la izquierda siempre culpó a la derecha de que la derecha no tuvo la voluntad política para poder hacer reformas constitucionales y por eso llegamos a esto. Puede ser algo de cierto. Yo, estando ya casi 5 años en el Congreso, me doy cuenta que pudo haber algo de verdad. Pero hoy día es la izquierda que no quiere avanzar. ¿Y por qué te pasa esto? Porque todos empiezan a sacar las cuentas, cómo me va a ir o cómo nos va a ir al sector. Entonces, ese tema de mezquindad, de aprovechamiento por los tiempos que se están viviendo, son los que hacen que las cosas no funcionen. Yo creo que hoy día, independiente de que pueda haber más favor a uno a otro, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque si tú sacaras este proceso a un tema eleccionario, hoy día es la gente, el común de la gente, que no quiere ningún proceso eleccionario, porque está agotada con estos procesos y estas discusiones que no tienen ningún sentido, porque mucha gente, la gente que votó ese 62%, ¿qué es lo que vio? Que se le entregó la oportunidad a un grupo de personas para que hicieran una buena propuesta, hicieron puras tonteras, porque se los come la ideología. Y como digo, en un proceso
en una constitución, en la construcción de la casa de todos, aquí no puede haber ideología, tiene que haber, llamemos, unión, y no hubo unión. Hoy día las cosas no están dadas nuevamente para un proceso eleccionario, pero sí sabemos, mira, todos sabemos que las cosas se hacen de manera profesional, y para hacerlas de manera profesional tienen que ser personas que, mira, que no son políticos, no están en el Congreso, están a lo mejor en las universidades enseñando, personas que pueden estar en la vida laboral también ejerciendo su profesión. Entonces, si tú eliges personas que tengan conocimiento de lo que significa una constitución, a mí no me cabe ninguna duda que la ideología no va a estar presente, porque la ideología se inserta dentro de estas decisiones cuando las mayorías son absolutas. Pero si no tenemos mayorías absolutas y tenemos una paridad de personas con conocimiento, con especializaciones, que saben lo que van a hablar, no me cabe ninguna duda que va a salir un buen trabajo. Y ese es un trabajo que se puede validar después en el Congreso, como también se puede sacar después a un plebiscito de salida, ya estando de acuerdo en que es un buen trabajo. Si esto es lo mismo, Tarín, es lo mismo que si tú llevas a un niño al médico y juntas a diferentes profesionales, especialistas en la enfermedad del niño. La ideología no funciona ahí, no va a funcionar. Ahí lo que se va a buscar, cómo se hace la operación de la mejor forma para que ese niño salga bien y termine bien. Y acá es lo mismo. Por eso para mí es muy importante, y lo vengo diciendo muchas veces, ya hace hartos meses ya que vengo repitiendo, que los especialistas son las personas que nos dan la garantía de que las cosas las vamos a hacer bien. Exactamente, exactamente. Bueno, dentro de lo que decía Guillermo Ramírez, que algunos comentaban que era muy ingenuo, no, me parece adecuado el comentario, ¿no? Ellos decían que no hay un liderazgo claro dentro de la izquierda, ¿no? Dentro de la izquierda, agrupando, digamos, el socialismo democrático más el pacto Apruebo Dignidad. ¿Qué le parece a usted esa declaración? Yo te puedo decir que no hay liderazgo ni en la izquierda ni en la derecha, porque hubiésemos tenido liderazgo en la derecha, yo te aseguro que los liderazgos son también, son aquellas personas que son capaces de escuchar el sentir popular, lo que está diciendo la gente. Eso se llama liderazgo. Y ninguno de los dirigentes de Chile Vamos fue capaz de escuchar esos liderazgos, o sea, esas decisiones de la gente. La gente con la que tú converses, nadie quiere un proceso eleccionario. Entonces, ya el proceso constituyente no es una prioridad, es una prioridad de un grupo de personas que no tienen el liderazgo para poder escuchar. Y hoy día uno va a decir, oye, pero es necesario que tengamos una buena constitución. Bueno, yo creo que ya nos metimos en este proceso, terminémoslo, pero terminémoslo bien. Y para eso hay que sentarse a planificar sin generar ideologías sobre una buena decisión. Y ese es un tema que yo creo que los liderazgos no los tenemos, ni en la izquierda ni en la derecha. Ok. Y decía Pepe Au, tendrá que intervenir si quiere, en el fondo, Boric, tendrá que intervenir el proceso para que lleguen a un acuerdo dentro del mes de noviembre. Ese era como el tema principal de la conversación. Si quiere que lleve su firma a la Constitución. Sí, pero ¿Qué le parece a usted? Mira, yo pienso ahí, mira, Boris es un personaje hoy día, presidente de todos los chilenos, que no tiene claro para dónde va. Él es una persona muy, muy ideologizada y jamás va a llevar esto a ser una buena herramienta que es la que todos vamos a necesitar para los próximos 40, 50 años. Si él interviene, va a estar muy cargado a su sector político, y tú ves cómo él se la jugó para aprobar este mamarracho que se hizo. Entonces, ¿con qué objetividad va a intervenir?
Entonces yo creo que el presidente en esta materia no tiene por qué meterse, esta es una materia legislativa y los senadores y diputados somos elegidos para ese trabajo, para legislar, para poder mejorar, para hacer leyes, para poder hacer el trabajo constituyente que se necesita. Entonces, para eso somos elegidos y para eso nos pagan y también nos dan dinero para tener asesores, por lo tanto, el país no debería gastar nada, mira, el país no debe gastar nada en contratar nuevos constituyentes. Si nosotros somos pagados y nos dan recursos, nosotros, si vamos a poder nombrar proporcionalmente a la fuerza que tengamos en el Congreso, expertos, bueno, tenemos que ver nosotros cómo somos capaces de pagarlo. Yo creo que cada uno de nosotros perfectamente tiene que sacar los recursos o autorizar los recursos que se tienen para poder pagar a esos expertos. Y ese es un trabajo en 3 meses, 2 meses va a estar hecho. Si acá no hay que inventar mucho. Si tenemos una buena constitución, hay cosas que son muy buenas y que estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo la mejoramos? ¿Qué es lo que vamos a anexar? Porque si vamos a hacer una nueva constitución, vamos a tomar la base de lo que tenemos y vamos a anexar algo que nosotros sentamos que es necesario. Por eso, la mejor decisión es que todo ese trabajo se haga desde el Congreso con especialistas y que son especialistas que pueden ser perfectamente pagados por nosotros mismos. Por lo tanto, aquí no vamos a tener un costo adicional para el Estado porque todos sabemos el costo que significó el proceso constituyente donde ese dinero en el fondo fue a dar a un tarro a la basura. Sí, la única que se hizo cargo fue Teresa Marinovich, que está rifando su sueldo. Sí, sí. El resto, incluido el pelado Bade, todo topón para adentro. Yo no sé si el pelado Bade al final le devolvió el recurso o no, pero mira. Son las cosas que nunca se saben. No lo sé, debería haberlo devuelto en todo caso. De todas maneras, se dijo que se iba a hacer, pero eso siempre queda como en la nebulosa de la prensa tradicional, que no sigue la investigación. Lo voy a invitar ahora a revisar las palabras, o las opiniones más bien, del cientista político Patricio Navia, que acaba de publicar una columna de opinión en el Libero, titulada El momento constituyente en la UCI. Atención con ese video, don Juan. Constituyente sigue abierto y hay que buscar una forma de cerrar. El gobierno del presidente Boric está atrapado entre su demanda por una convención 100% electa y la realidad de que con su impopularidad, la ya difícil situación económica, lo más probable es que el oficialismo sea minoría si se elige una convención. A su vez, la derecha teme que el Partido Republicano o algún movimiento antisistema controle los votos decisivos en la convención, así como el PDG, el Partido de la Gente, los controle en la Cámara, con todos los costos que se implica para la democracia. El Senado quiere asegurarse que la nueva Constitución no intente eliminar al propio Senado, como lo quiso hacer la Convención Constitucional. O sea, todos prefieren el statu quo, porque cerrar el proceso implica muchos costos. Pero mantener el proceso constituyente abierto indefinidamente también es costoso. La compleja señal que enviamos al mundo y a la inversión solo alimenta dudas sobre qué tan serios somos como país. Es cierto que la opinión pública ya está en otra y a que a nadie le interesa mucho el proceso constituyente. Pero igual que una herida abierta, si no la cerramos bien, el proceso constituyente debe entrar en una infección política que nos causará un daño permanente. Hoy, la burbuja de la falsa premisa de que una nueva constitución es esencial para poder construir un mejor país ya explotó. Esa burbuja ya explotó. La opinión pública ya no ve a la nueva constitución como una píldora mágica. Pero como el proceso constituyente sigue abierto, resulta imperativo que haya un diseño institucional conducente a llevarlo a buen puerto. Precisamente porque el proceso constituyente está en la unidad de cuidados intensivos, es esencial diseñar un buen plan que nos permita redactar una nueva constitución con todas las fortalezas de la constitución actual y que incluya reformas necesarias que le den más legitimidad y promuevan la inclusión. Mientras más nos demoremos en hacerlo, más difícil será salir de las trampas del momento constituyente en la que ahora nos encontramos.
El Líbero, la realidad como no la habías visto. ¿Qué le parece las observaciones de Patricio Navia? Dice específicamente que hay costos, ¿cierto?, de dejar esto abierto y, por supuesto, que hay costos del statu quo para dejarlo tal cual. ¿Qué opina de eso? Sí, mira, yo creo que Patricio Navia tiene mucha razón. Lo que pasa que aquí el relato de la izquierda le ganó a una derecha que no tuvo relato. Si la Constitución, mira, la Constitución que tenemos actual fue firmada por Ricardo Lagos. No es una Constitución que viene del gobierno militar y firmada por el general Pinochet. Entonces, ese relato, yo diría, nos ganó. Y por eso hoy día se dice, oye, hay que cerrar el proceso. Yo creo que hay que cerrar el proceso también. Y cerrar el proceso porque nadie quiere hablar de este tema. Si este es un tema que no debería tener ningún sentido dentro de las discusiones que tengamos nosotros en la clase política. Porque si la Constitución que tenemos actual es una Constitución muy valorada por el mundo entero. Si los que no la valoramos hemos sido los chilenos, o por este relato, por un relato, no por el resultado. El resultado que ha entregado la Constitución actual no es muy, muy brillante, sí es valioso, muy bueno, pero lamentablemente la derecha nunca genera un relato. Nosotros somos malos para desarrollar relatos. Y ese es un tema que yo creo que por eso hoy día estamos en un lugar y en una discusión que no tiene un sentido. Estamos en la UCI, como dice Patricio, porque claro, estamos en un proceso fallido, ¿cierto? Porque se dio la oportunidad al país de poder desarrollar una constitución buena, se desarrolló esa oportunidad y hoy día hay que cerrarla. Yo estoy de acuerdo que hay que cerrarla. Y eso se cierra, desde mi punto de vista, con gente que tenga expertise desde el Congreso, como asesores, todos estos profesores o especialistas, como asesores parlamentarios, con una facultad que le podemos entregar nosotros, de tal manera que la intervención de la clase política no debería estar muy presente dentro de ese proceso. Yo creo que nosotros como senadores y diputados debemos nombrar, ¿cierto?, estos especialistas, darles las facultades y las atribuciones para que ellos trabajen y nos presenten a nosotros un buen trabajo bien armonizado, incluyendo temas que nos parezcan bien, como los estados de derecho, y manteniendo todo lo bueno que tengamos, de tal manera que no se nos genere una dificultad. Cerramos el proceso con un plebiscito de salida y esto se acabó, y nadie tiene que hablar de estos temas. Pero como digo, la izquierda siempre nos gana los relatos, y esa es una verdad. Nosotros no somos buenos para poder generar estos relatos y sacarlos a la opinión pública. Claro, hay algunos que dicen, oye, si no cerramos, si no hacemos un nuevo proceso, después nos van a tildar de que la constitución nueva, eventual nueva constitución, no fue democrática, porque no fue, por ejemplo, una convención 100% electa, porque nos pusieron base, nos pusieron borde. ¿Qué piensa usted de quienes dicen eso? Es que aquí hay, mira, no quiero caer mal en mis dichos, pero yo siento que la derecha que hemos tenido en nuestro país ha sido cobarde. Hemos tenido una derecha cobarde de muchos años atrás. Mira, de muchos años atrás, desde que se implantó el proceso nuevo después del gobierno del general Pinochet, se tuvo una derecha cobarde porque la izquierda, de hecho ayer o anteayer estuve viendo ahí en la Cámara de Diputados una discusión porque un diputado hace un comentario de los recursos que este gobierno está entregando a las diferentes organizaciones que tienen que ver con todos estos, llamemos... Derechos humanos. Derechos humanos y todos estos... Género. Correcto. Entonces, sí. Mira, todavía esa lucha de los derechos humanos, la derecha cobarde no ha tenido una defensa fuerte, porque, mira, ¿por qué se llegó al proceso
del 11 de septiembre del año 73. ¿Por qué se llegó a eso? Si no teníamos que haber llegado nunca a ese proceso. Entonces, la izquierda escribió una historia después del 73, no antes del 73. Y la derecha nunca fue capaz de armar un relato de antes del 73. Y ese es un tema que hoy día todavía nos persigue. Y creo que es ahí donde nos ha faltado, mira, a nosotros nos ha faltado en la centro derecha tener un presidente que tenga valores de centro derecha. Nosotros elegimos a un presidente como Sebastián Piñera que nunca tuvo valores de centro derecha y siempre la música la ha colocado la izquierda y la sigue colocando, porque ahora en este proceso que se cerró el 4 de septiembre, ¿por qué la misma gente nuestra corrió al día siguiente otra vez a escuchar y abrir un nuevo proceso? Porque no tenemos un relato, no tenemos una firmeza en nuestras decisiones y en nuestros valores. Así que, mira, nos falta mucho que aprender todavía, pero los relatos se deben escribir, se deben defender, y que son relatos y defensas que son muy valiosas, y nosotros como país hemos sido exitosos. Este país era un país maravilloso, era maravilloso este país. Hoy día estamos con un crecimiento negativo. ¿Por qué? Si éramos un país maravilloso, porque la clase política no ha sido capaz de poder defender lo que corresponde. La izquierda, por un lado, buscando la forma de imponer una ideología fracasada en todo el mundo, y nosotros discutiendo temas que no tienen la importancia que debería tener para defender estos intereses de país, de un país pensado siempre en los valores de la centro derecha, que es lo que le ha generado a este país un desarrollo independiente, que yo también reconozco que los gobiernos democráticos de la izquierda también fueron exitosos en poder tomar las mismas herramientas que tenía esta constitución y avanzar como país en unión, en desarrollo, en crecimiento, que es lo que a la gente le permite un buen vivir. Hoy día, con la misma constitución que tenemos, pero con una clase política ideologizada, estamos decreciendo. Y eso como que a nadie le importa. Mira, como que a nadie le importa. Y por eso te digo, nosotros como centro derecha hemos sido muy cobardes. No tenemos nosotros un relato que defender, teniendo todas las herramientas y los resultados que nos avalan. Absolutamente de acuerdo, especialmente con esa derecha cobarde que llama usted, una derecha culposa, ¿cierto? Siempre con la culpa de lo que pasó, y realmente si no hubiera habido un Allende, no hubiese habido un golpe de Estado. Y ese relato no fue instalado nunca, sino que fue el relato de la izquierda el que está predominando hace muchos años. Y también concuerdo en que los últimos 30 años, especialmente los gobiernos de la Concertación, bueno, antes de Michelle Bachelet especialmente, hizo que el desarrollo de Chile se disparara. Ahora, senador, lo quiero invitar a nuestra sección Apruebo o Rechazo. Nuestra nueva sección, ya no es nueva porque la lanzamos para el plebiscito, así que ya lleva como 8 semanas. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta, le voy a tocar un concepto y usted me dice su opinión, si aprueba o rechaza, y por supuesto que puede respaldar sus dichos. Entonces, vamos con la primera. Inscripción automática y voto obligatorio. ¿Aprueba o rechaza? Apruebo. Paridad. Y mira, fui el único, Dígame, te voy a decir que fui el único, junto con la senadora Aravena, que estaba por el voto obligatorio. El único. Éramos dos que estábamos por, y todas las, porque los políticos, tú sabes que empiezan a sacar sus cuentas, y todos nos decían que para la centro derecha era lo más perjudicial. Y yo siempre he sabido y me doy cuenta
por conocer mi región, de que es un beneficio para todos los chilenos tener la obligación de poder cumplir con votar. Y siempre yo creo que la gente de mayor sentido común muchas veces no va a votar porque siente de que pierde el tiempo. Por eso el voto tiene que ser obligatorio, totalmente obligatorio. Muy bien. Cuénteme qué piensa de la paridad. Mira, la paridad me ocasiona a veces cierta duda, porque, y no es un tema para mí, no es un tema de paridad de género, porque no debe darse la paridad de género, debe darse la paridad en la capacidad, porque si tú tienes una mujer que es extraordinariamente capaz versus un hombre que es incapaz, la mujer debe ocupar el cargo, pero empezar a decir en una empresa tiene que haber igualdad de género sin valorar la capacidad, eso no me gusta, porque no me gusta que sea por género, tiene que ser por capacidad intelectual, conocimiento. Mira, una buena doctora perfectamente puede estar a cargo de cualquier clínica y no necesariamente tiene que ser un hombre, porque las capacidades son las que uno debe valorar, las competencias. Esa paridad sería la que más me gusta, pero no, como digo, la de género como así tácita. Perfecto. Escaños reservados. No me gustan. No me gustan. ¿Por qué no me gustan? ¿Por qué tenemos que privilegiar a personas porque tienen una condición? Si cuando tú tienes capacidades, tú vas a competir y puedes lograr mucho más, independiente de dónde vengas. Normalmente se habla mucho de escaños reservados para los pueblos originarios, pero si aquí en el Congreso tenemos personas que están vinculadas a los pueblos originarios y deben haber muchísimos. Imagínate, nosotros acá en el Senado tenemos al senador Buenchumilla y a la senadora Proboste, y seguramente debe haber alguien más que están vinculados a pueblos originarios. Y en cierta medida, casi todos, yo creo que venimos de ciertas descendencias de pueblos originarios. Por lo tanto, yo no comparto que tienen que tener escaños totalmente reservados. No me parece correcto. Sería ni democrático, ¿eh? Sería como involucionar, ¿cierto? Porque antes tuvimos los senadores designados y ahora quieren escaños reservados. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es como lo mismo al final. Sí, es como exactamente. Lo mismo. Es que ahí donde la clase política lo que busca empieza a sacar sus cuentas. ¿Qué me conviene o qué no conviene al sector? Entonces, no me parece, fíjate, a mí creo que si tenemos alguna persona, algún habitante de este país que venga de un pueblo originario con capacidades, competencias, que hay muchos, hay mucha gente muy capaz. Yo te puedo decir que el senador Buenchumilla es una persona muy capaz y está donde está por sus capacidades, no me cabe ninguna duda. ¿Y por qué tendría que haber tenido él un espacio especial? O sea, si él es igual a todos, lógico. Por lo tanto, no me parece, a mí no me parece. La igualdad ante la ley, ante todo. Lista de independientes, así como lo que tuvimos en la convención. Mira, no me parece esa fórmula. Yo siento que, los partidos políticos son herramientas que se necesitan para poder tener un ordenamiento eleccionario. Hoy día soy independiente. Y yo como independiente podría ir en un partido político si quisiera ir a una reelección. No debería tener ningún problema. Pero hacer una lista independiente para generar, o sea, como tener un partido independiente, no me parece correcto, porque en el fondo tiene que haber ciertas regulaciones. Y los independientes que yo debería defenderlos, porque soy independiente, siento que los partidos cumplen una función. Lo que yo siento, que los partidos hoy día están obsoletos porque no han sido capaces de renovar la visión de un partido político. Los partidos políticos no deberían estar en esta discusión pequeña y por eso de repente se entra a confundir la responsabilidad que tienen los partidos políticos y mucha gente dice, oye, que hay que ser independiente mejor. No, lo que tiene que ver con los partidos políticos es una evolución en la mirada
los partidos políticos deberían estar todos hoy día pensando en los próximos 20, 30, 40 años más, cómo vamos a administrar el Estado de Chile y para dónde va el país y para dónde debería ir el país. Y eso, yo te aseguro que no hay ningún partido político pensando en los próximos 20 años o qué es lo que queremos como país. Porque estamos hablando de la administración del Estado de Chile. Y no es la administración del Estado de Chile lo que es hoy, le toca al presidente actual, pero lo que viene para los próximos, imagínate, 20 años, no sabemos qué va a ser el presidente de Chile en 20 años más, pero deberíamos ir preparando nosotros un camino para que ese presidente sea exitoso en la administración, porque eso es lo que nos interesa. No nos interesa el momento de quién tiene que administrar el día de hoy. El país tiene que haber un desarrollo, crecimiento, la educación para los próximos 20, 30 años. ¿Cómo vamos a enfrentar al mundo nosotros con todo lo que se nos viene? Entonces, es ahí donde yo siempre reclamo que los partidos políticos no tienen hoy día ninguna planificación. Así es, toda la razón. Plebiscito de entrada, ¿está aprueba o rechaza? No, yo lo rechazo de todas maneras. Mira, yo lo rechazo porque no quiero un proceso nuevo, pero también es cierto que si esta mayoría hoy día que está en el Congreso logra entender que vamos a tener y nos van a llevar a un proceso eleccionario nuevo, obviamente que ahí yo necesito que haya plebiscito de entrada para que la gente tenga la posibilidad de decir no. Exacto. Es decir, en el fondo está rechazando el plebiscito de entrada porque la idea es que se reforme la actual, ¿no es así? Pero en caso de que se abra un nuevo proceso, sí estaría de acuerdo con un plebiscito de entrada. ¿Lo entiendo bien? Así es. Estupendo. Y la última pregunta es Estado social y democrático de derecho. ¿Qué le parece ese concepto? Mira, es un concepto que se ve, que se escucha bonito, ¿cierto? Pero Claro. es ahí donde yo digo, sí, pues sí, mira, si este país esta constitución tiene todo. Hoy día los colegios también entregan las condiciones muchas veces para que los niños que tienen las competencias educativas puedan salir adelante y siempre vayan a la universidad. Eso hoy día el país lo tiene. Lo que falta a lo mejor es consolidarlo de mejor forma, de tal manera que los puntos de partida sean iguales para todos sin tener en consideración la capacidad económica de las familias. Eso es lo que yo lograría entender, pero también es cierto que cuando tú tienes derechos, también tienes que tener deberes. Y si tú tienes, el derecho, o el país te da a ti el derecho a pararte en la cancha de una misma, llamemos, en un mismo punto de partida, también como país tienes que tener tener una condición que ese, llamemos, competidor no va a llegar a la sala de clase a generar destrozos, desórdenes y cosas indebidas, porque creo que ahí no corresponde. Creo que debemos tener cierto respeto por el país, cierto respeto por los bienes que son de todos los chilenos, por la propiedad privada, pública, valores que son importantes mantener para poder siempre pensar que al país le tiene que ir bien, porque si le va bien al país, nos va a ir bien a todos los chilenos. Exactamente. Ojalá que nos vaya bien, senador. Mire, tengo una pregunta acá de una telepensante. Dice, señor Castro, quieren poner a Michelle Bachelet y a Piñera como expertos para escribir el mamarracho. No me parece, mira, no me parece ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Yo en algún momento también opiné que podría haber sido el presidente Lagos, que yo creo que genera menos rechazo que lo que genera el presidente Piñera y la presidenta Bachelet como presidente de los expertos, pero no como, yo digo como presidente, ¿para qué? Para que llevara llamémosla agenda de trabajo
pero no para intervenir, solamente para llevar una especie de organización como presidente, él da la palabra, para que llegue con la dirección. Yo había pensado que podía ser un buen nombre, pero algunos dicen que no, me parece, también se podría nombrar algún rector de alguna de las universidades que generara, llamemos la presidencia, para poder, como digo, dirigir este trabajo de expertos, que son lo que a mí me parece bien, o como también se podía generar que dentro de los expertos, por votación de ellos mismos, se eligieran a su presidente, que también es una forma democrática de poder sacar adelante este proceso nuevo, pero a lo mejor a los expresidentes que dejarlos tranquilos, que descansen, y siempre, la verdad que con todo el respeto del mundo, uno debe agradecer el trabajo de un presidente, porque hay que valorar lo siguiente. Cuando se es presidente, se pierde después el derecho, en el fondo, de poder caminar libremente por una calle. Y eso también es muy doloroso para los presidentes. Por lo tanto, yo creo que uno debe respetarles esa tranquilidad que ellos merecen tener también. Exactamente, toda la razón, senador. Bueno, ya estamos en la hora, entonces yo le quiero agradecer, pero profundamente, la participación de usted hoy día en nuestro programa Espejo Constitucional, que nos vino a contar qué está pasando con la mesa ciudadana, tan importante para todos nosotros. Le dejo entonces el cierre de sus últimas palabras. Bueno, yo también te agradezco mucho la oportunidad de poder conversar contigo y que la gente se informe. A mí me interesa mucho que la mesa ciudadana entregue estas conclusiones finales. Como te digo, las estamos trabajando. Vamos a escuchar a unas organizaciones de la zona norte este jueves nuevamente para poder ya ir cerrando y poder entregar toda esa información para que, y esperar que sea considerada por todos los demás senadores, porque creo que aquí debemos ser escuchados. Y a diferencia de esta mesa, llamemos que se dice ser oficial, ellos no tuvieron la voluntad de escuchar qué es lo que estaba pensando la gente. Y la verdad que hoy día yo creo que nuestra mesa les generó mucho ruido a ellos, mucha, llamemos, inquietud. Y imagínate que por lo que yo he ido sintiendo estos días, escuchando las opiniones de ellos, están llegando a la conclusión que nosotros tenemos ya clara, que la gente no quiere un proceso eleccionario y cualquier reforma se haga en el Congreso, que es el lugar preciso, el lugar indicado y el lugar que la propia Constitución te permite poder hacer todas las reformas que sean necesarias para mejorar esta Constitución, que no tiene muchas cosas malas. Te digo que esta Constitución tiene muchas cosas buenas y en cierta medida tenemos que también tomarla como base para cualquier cambio, porque ha sido una Constitución muy exitosa en todo lo que significa el desarrollo que el país ha tenido. Así es. Bueno, senador, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Le agradecemos entonces su participación en nuestro programa y esperamos que podamos contar con usted para un próximo episodio. Cuando ustedes gusten, yo soy de esos que cuando me comprometo trato de ser muy responsable, así que cuando a ustedes les parezca bien, me invitan, yo ahí estaré comentando lo que me toca vivir aquí en el Congreso. Bueno, muchas gracias, senador, que tenga una linda tarde. Listo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Bueno, ahí estaba el senador Juan Castro Prieto de la 9ª circunscripción. Bueno, para cerrar este programa, entonces les recuerdo, como siempre, firma en conmivotono.cl esta organización, ¿cierto?, de comunicadores, de influencers que estamos llevando esta iniciativa para que se escuche nuestro voto del 62% que dijo fuerte y claro que se rechazaba, ¿cierto?, esta propuesta refundacional de nuestra patria. Así que vote en conmivotono.cl y los espero entonces el próximo martes. Sí, el próximo martes a las 11 de la mañana. Hoy día fuimos a las 12 específicamente porque el senador tenía una comisión, pero como siempre a las 11 de la mañana los
espero el próximo martes. Así que bueno, que tengan una linda tarde y será hasta la próxima. Chao.